Ahora sí vamos a hablar de la economía de la salud y por supuesto que lo vamos a hacer con el doctor Martín Morgenstern, que ya está conectado con nosotros. Hola Martín, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, un gusto estar contigo nuevamente y solo un pequeño comentario, recién acabo de ver el paneo que Sí, hicieron de la protesta de jubilados, que no tiene nada que ver esto con lo mío, sí soy jubilado obviamente, pero si se vuelven a mirar ese paneo, el 90% de las personas que estaban ahí jubilados no son. Así que obviamente pueden ser familiares de jubilados, etcétera, etcétera. Siempre hay un jubilado en la familia y sí los jubilados tienen problemas, pero bueno, básicamente en esa protesta por lo menos la mayoría no eran jubilados. Así que bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar nosotros. Solo es la curiosidad de lo que mostraron claro. recién en cámara. Martín, hoy tenemos un gran tema, ¿no? El aumento de los medicamentos y este porcentaje que se planteaba por un lado desde la Cámara Empresarial de Farmacéuticos, aumentaron un 32 puntos porcentuales por debajo. ¿Cómo registraste? Por debajo de la Sí, inflación, ¿sí? sí, por Sí, debajo de la correcto. inflación. Eso es lo que Exactamente. dice esa Cámara y han mandado, no solo lo ha publicado la Cámara, sino han mandado gente a muchos programas de televisión, han sacado notas sin firma de autor, han hecho muchas cosas para tratar de convencer a la gente que ellos ayudan a luchar contra la inflación y por lo tanto sus medicamentos aumentaron por debajo de la inflación. Claro. Bueno, en nuestra columna de hoy, ya lo hemos visto con ustedes también en la columna de en nuestra columna de hoy de perfil volvemos a insistir sobre el punto y vemos realmente de qué se trata. En primer lugar, tengo que decir que hay hago yo ahí en mi columna dos referencias. Una es a una muy triste en la historia que es miente, miente, que al final algo queda, ¿sí? Que es una frase que Sí, acuñó el tristemente jefe de la propaganda nazi, el señor Goebbels. Y la segunda, quizás más curiosa y más cómica, la hizo un colega nuestro, bueno, colega entre comillas, fue el laureado premio Nobel Coase, un sí. inglés, que dijo algo mucho más claro, dijo, torturamos los datos de manera que por suficiente tiempo ellos terminarán confesando cualquier cosa. Es decir, lo que quería decir que nosotros podemos fabricar datos o agarrar datos reales y torturarlos de tal manera para que digan lo que queremos que quieran decir. Y esta es la situación, porque como hemos visto ya con ustedes, contigo, y también lo repetimos en la columna, los medicamentos en general, yo hice una pequeña canasta, digamos, Sí, medicamentos de enfermedades crónicas, no sé si recordarás que lo vimos también sí, contigo, y en esa canasta vemos que en el último año los medicamentos, por ejemplo, la lupurinol subió 177%, el atelonol 202%, la torvastatina 191%, el enalapril 179% y la levotiroxina 204%. claro. Sí, está, y el losartán 173%. Es decir, si le tomamos que la inflación estuvo, el índice de precios al consumidor fue de 117% o 118% para redondear, obviamente todos estos aumentos en promedio son más de, en algunos casos es el doble de la inflación y en otros, si tomamos el promedio, son un 70% más que la inflación. Así Claro. que es imposible esa comunicación que lanzó la Cámara respecto a los medicamentos. En general, nosotros conste que hemos tomado el precio promedio de estos medicamentos, porque si Claro, tomamos algunas marcas, los aumentos aún fueron peores. tal Y cual. la segunda mención que esta Sí, gente hace es que los medicamentos ahora bajaron con respecto a los demás países. En realidad no fue así, siguieron subiendo. Nosotros ahí sí hacemos un seguimiento respecto a las marcas y vemos cuánto cuestan las marcas argentinas de diferentes medicamentos con respecto a las marcas más baratas en Estados Unidos. claro. O sea, ahí hacemos no el promedio. Ojo que los promedios que nosotros utilizamos para la columna que salió hoy en perfil son los promedios que publica el Ministerio de Salud de la Nación, no es números inventados, son números que hace el propio Ministerio de Salud, los cuales consideramos que son correctos y son confiables. Claro. Por el otro lado, la realidad es que las marcas, Sí, si lo comparamos a nivel marcas, entonces estamos en algunos productos
más del 450% respecto a lo que cuesta el mismo producto más barato en los Estados Unidos, lo cual 4 veces y media. Tienes idea de qué estamos hablando. Así que lo que más me preocupa personalmente es que la gente tiene que entender que tiene que revisar el precio de los medicamentos, recordar que aunque el médico le recete una marca, puede la persona con su Eso es propia firma y importante. con la misma receta, cambiar a la marca más barata. Ir a la Total. farmacia y decir, señor, ¿cuál es la más barata en esta misma presentación? Y en base a la más barata la puede cambiar. Además vimos... Una pregunta que surge en relación a esto que mencionás de elegir la marca del medicamento que uno desea consumir o que sea la más económica para su bolsillo. ¿Esto tiene el mismo efecto? Sí, a ver, en la Argentina te diría que el 98% de los medicamentos son todos los llamados, entre comillas, genéricos. Nadie hizo estudios de digamos, estudios biológicos para demostrar la efectividad de esos medicamentos. Todos son medicamentos que son fraccionados en su mayoría, Claro. fraccionados en Argentina y que su droga base es importada de muchos países, desde la Claro. India, la China, etcétera, etcétera. Y hay países europeos también que se importan la droga base. Así que la biocomposición debería ser controlada por ANMAT, pero la vía equivalencia, que es el grado de efectividad o no de Sí. los diferentes medicamentos, si hay variaciones, no se controla en la Argentina. Así que todas son genéricas. Martín, ¿Confías más en una marca? Sí. claro, ¿Confías Martín, más en en una relación marca que en otra? sí, Sí, en te relación a lo escucho. que mencionabas de el dato que comunicó la Cámara Empresarial de Farmacéuticos, del 32 puntos porcentuales en relación a la inflación. Debajo de la Debajo de la inflación. inflación. Debajo de la Cuando en inflación. realidad están 70% arriba de la inflación Claro. en esta canasta ¿Por que qué? yo ¿De dónde hice, sale, o el doble. Martín, de dónde sale este número que difunde la Cámara Empresarial de Farmacéuticos? La Cámara no publica cómo compuso estos números, sí da los números mes a mes como un promedio del aumento de los medicamentos. No dice el informe, yo leí el informe, porque antes de obviamente hacer una crítica como tratamos de hacer una crítica constructiva, pero que a veces por las acciones de los demás se transforma en destructiva, cuando no tienen seriedad en las cosas que dicen o publican. Bueno, en este caso no publican ni qué tipo Claro. de canasta hicieron, ni de dónde sacaron los números, ni contra qué. Yo aclaro, vuelvo a reiterarlo, lo tomamos en base al valor promedio de todos los Sí, medicamentos de referencia que publica el Ministerio de Salud de la Nación. Es bien. decir, tenemos en qué basarnos. Además, tomamos medicamentos, estos que acabamos de mencionar antes, tomamos medicamentos de alto consumo para enfermedades crónicas, así Tal cual. que son Claro. los que más se utilizan. Sí. Probablemente, te diría, porque estoy inventando, no tengo la menor idea de lo que hicieron, como dijo Coase, torturaron a los números para que dijeran lo que querían que dijeran, para que confesaran, decía Coase, el economista Coase, que confesaran lo que quieran, o sea, torturaron los números para decir cualquier cosa. Es decir, hay una combinación de las dos cosas, mentira y armado de datos de una manera ilógica. Claro. Te diría que quizás alguno de los productos que no han aumentado tanto pueden ser los productos de libre venta, porque ahí hay mayor competencia, la gente se lo lleva o no Claro, se lo tal cual. lleva, pero no tiene nada que ver con los medicamentos serios que la gente necesita. Además, muchos de Sí, esos medicamentos de libre venta no deberían tomarse, la gente no debería tomarlo en exceso nunca, porque como claro. venimos hablando en otras oportunidades, los prazoles que se usan para la acidez son gravísimos y son peligrosos si se toman Totalmente. en tiempo. Y también medicamentos como el ibuprofeno, hay muchos estudios que dicen que el uso permanente del ibuprofeno es muy peligroso para la salud. Así que, Totalmente. Vamos a seguir esas nuevamente, recomendaciones, Martín. Muchas gracias por esta comunicación. gracias a ti, nos vemos. Hasta luego, el doctor Martín